¿Qué ocurre cuando alguien que nos acostumbramos a ver todos los días en la televisión deja de hablar de los demás para empezar a hablar de sí mismo? ¿Qué pasa cuando el periodista se convierte en su propia noticia? ¿Y qué sucede cuando, a los 60 años, un hombre como Sergio Lapegue decide frenar todo y preguntarse, ¿qué quiero hacer con el tiempo que me queda? Sergio Lapegue, el mismo que nos acompañó en cada mañana de noticias durante más de 3 décadas, el mismo que informaba con sonrisa, precisión y cercanía, hoy se muestra distinto. Más introspectivo. Más vulnerable. Más humano. Y tal vez, más verdadero que nunca. ¿Pero qué lo cambió? ¿Por qué ahora sus publicaciones son melancólicas? ¿Por qué llora en entrevistas con sus hijos? ¿Por qué dice ver señales de su padre fallecido? ¿Y por qué, después de toda una vida de éxito profesional, decidió empezar de nuevo? Para entender este giro, hay que mirar atrás. Hay que entrar en su historia personal, en sus heridas más profundas, en los dolores que lo sacudieron y en las decisiones que surgieron de esos golpes. Sergio Lapegue perdió a su padre en 2010. Un hombre fuerte, honesto, que atravesó años de lucha contra un cáncer durísimo. Pero lo que terminó con él no fue la enfermedad. Fue el miedo, el trauma, el dolor de ver a su esposa, la mamá de Sergio, ser torturada durante un asalto en su propia casa. Esa angustia, ese impacto, lo derrumbó. Y un mes después, se fue. Desde entonces, el recuerdo de su padre no es solo un recuerdo. Es una presencia viva. Sergio lo ve, le habla, le pide señales. Y no es una metáfora. Es literal. Cada vez que duda, cada vez que tiene miedo, aparece ese número. Esa cifra que se le presenta en una patente, en una boleta, en una esquina. Y él lo toma como lo que necesita, la aprobación de ese padre que fue su faro. ¿Es una construcción emocional? ¿Es espiritualidad? ¿Es una necesidad de seguir acompañado aunque ya no esté? Tal vez todo eso junto. Porque desde que su papá murió, Sergio no volvió a ser el mismo. Se endureció un tiempo, sí. Pero más tarde, el golpe vino por otro lado, su propia salud. Cuando el COVID lo llevó a terapia intensiva, cuando vio pasar las bolsas negras cerca de su cama, cuando estuvo a punto de ser intubado, sintió el verdadero pánico de la finitud. Y entonces, el clic. Estúpido, estúpido, se decía. No me despedí de nadie. No dije. No abracé. No hice. Y ese reproche, esa voz interna, esa bofetada existencial, lo acompañó desde entonces. Porque entendió que lo que no hizo, no vuelve. Que el tiempo que no se vive, se pierde. Que los abrazos postergados no tienen reposición. Por eso, tiempo después, renunció. Sí, renunció al noticiero después de 34 años. Se fue de TN y de El 13, y con un mensaje de WhatsApp a su esposa le dijo, ya está. Llegó a casa y lloró. ¿Por qué? Porque estaba asustado. Porque estaba liberado. Porque, como él mismo dice, por fin se había escuchado. Y entonces, empezó otra etapa. Empezó a hablar más de él. De su vida. De su historia. De su música. De sus hijos. De su viejo. De la muerte. Lo que más vas a extrañar de mí el día que yo no esté. Uy, no. Es tremendo esa nada, tremendo. Y bueno, mirá qué loco. Tu risa. Te la voy a dejar grabada. Sí, lo qué linda que sos. Qué fuerte eso. Yo tus abrazos. Es que justo lo pensaba el otro día en el teatro. Como que dije, qué lindo enterarte en el público, ¿viste? Bueno, eso. Sí. No hay que pensar en eso igual. No, pero bueno. A mí me emocionaron los abrazos.
necesito abrazar, ¿viste? ¿Qué te dije cuando tenía no sé, era chiquito? Y vos venías corriendo y me abrazabas. ¿Me vas a prometer que me vas a abrazar siempre? En entrevistas recientes, como la que compartió con su hija, se lo ve claramente afectado. Le pregunta, con los ojos llenos de emoción, qué le gustaría recordar de él cuando él ya no esté. No lo hace desde el drama. Lo hace desde la conciencia. Desde el deseo de construir un recuerdo valioso, de dejar una huella emocional. Y su hija, presente en el estudio, se quiebra. ¿Por qué lo ve? Porque lo escucha. Porque siente lo mismo que nosotros sentimos, que su padre está procesando una despedida anticipada. Que no se quiere ir sin haberlo dicho todo. Sin haber sido todo. Esa necesidad de trascender, de dejar algo más allá del trabajo, más allá de las noticias, más allá de los flashes, lo llevó a reinventarse. Hoy tiene su banda, la AP Band, que ya tocó frente a 25.000 personas. No es por fama. Es por goce. Por juego. Por volver a ser el chico de Quilmes que soñaba con el escenario. Hoy estudia espiritualidad, física cuántica, energía, neurociencia. No por moda. Por necesidad. Por búsqueda. Por encontrar sentido. Hoy escribe libros. Comparte reflexiones. Publica textos donde habla del tiempo, de la muerte, del amor, del miedo, de las señales. Y todo está atravesado por algo que antes no estaba tan visible, la melancolía. Sí, Sergio Lapegue está melancólico. No triste. Melancólico. Esa emoción que mezcla el recuerdo, la pérdida, la ternura y la nostalgia. Esa emoción que llega cuando uno se detiene a mirar para atrás y se da cuenta de todo lo que ya no está. Pero no se quedó en la melancolía. La transformó en acción. Renunció a lo seguro. Apostó a lo nuevo. Armó un programa más relajado. Apostó a su banda. Se reconectó con sus hermanas. Con su madre, que hoy vive con Alzheimer. La cuida. Le habla. Aunque ella ya no recuerde. Y sobre todo, busca. Busca sentido. Busca señales. Busca dejar huella. Busca no morirse con cosas por decir. ¿Y qué nos dice todo esto a nosotros? Que el tiempo es ahora. Que la vida es una y no tiene ensayo. Que los abrazos no se postergan. Que hay que hablar, hay que decir, hay que amar, hay que perdonar. Sergio Lapegue no es un caso de crisis. Es un caso de despertar. De reconfiguración emocional. De redefinir quién es, más allá del trabajo. Más allá del periodista. Más allá de la tele. Hoy es padre. Es hijo. Es esposo. Es músico. Es creyente. Es humano. Y lo muestra. Y se emociona. Y pregunta. Y llora. Y sigue. Porque como él mismo dice, no hace falta tener para tenernos. Y porque en el fondo, su historia nos habla de todos nosotros. De lo que no dijimos. De lo que no hicimos. De lo que todavía podemos hacer. Así que, si llegaste hasta acá, te dejo una pregunta. La misma que le hizo su padre, la misma que él se hace cada noche antes de dormir. ¿A quién ayudaste hoy? ¿A quién vas a ayudar mañana? Déjanos tu respuesta en los comentarios, compartí este video con alguien que está buscando un clic, y suscríbete para más historias donde el alma también tiene voz. Porque a veces, el periodista deja el micrófono para hablar con el corazón. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, una vida con sentido no necesita rating. Solo verdad.